Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, hoy vamos a estudiar la parashá que se llama Kitabot. Kitabot puede significar dos cosas. Kitabot puede significar cuando entres o porque tú entrarás. A mí me gusta siempre leerlo en futuro, ¿no? Porque da como certeza, da como esa seguridad, porque tú entrarás. ¿Ya? Porque tú entrarás. Eso suena más categórico. Cuando entres suena que, bueno, algún día, ¿cierto? Pero aquí es porque tú entrarás. Está más ese sentido. Y es que así empieza el capítulo 26, ¿cierto? Dice, de allá Kitabó el Haaretz. Dice, y sucederá que, porque tú entrarás, ¿cierto?, a la tierra que Adonai tu Dios te está dando a ti por herencia, y tú la conquistarás y habitarás en ella, tomarás del reshit de todo su fruto de la tierra, que traerás de tu tierra, ¿verdad?, que Adonai tu Dios te está dando, y lo pondrás en un canasto e irás al lugar que Adonai escoja. Mira lo que viene importante, que hoy el énfasis va a ser sobre el nombre del Señor. La parashá empieza hablando del nombre del Señor y termina hablando del nombre del Señor. Mira lo que dice: al lugar que escoja Adonai tu Dios, le shaken shmo sham, para habitar, para poner a vivir allí su nombre. Dice que curioso eso, para poner a vivir allí. ¿A eso le dice? Estoy leyendo hasta el versículo 2. ¿Sí? El 2, final del 2. Ahí dice la expresión le shaken shmo sham, es decir, para poner a vivir allí al nombre de él. Fíjense ustedes, es curioso, porque la palabra que ahí aparece, le shaken es de donde viene la palabra para el tabernáculo. Le shaken, de este verbo hebreo, le shaken, sacamos palabras que ya conocemos como Shekhinah, como Mishkan, ¿de acuerdo? Le shaken es poner a vivir tranquilamente. El énfasis inclusive es tranquilamente, sin que nadie venga a perturbar y a causar escándalos ni problemas. Eso es lo que es la palabra le shaken, porque en hebreo tenemos muchas palabras para la acción de habitar un lugar, pero esta en particular significa habitar tranquilamente, sin que haya quien moleste. ¿Ya? Sin que haya quien moleste. Le shaken. La Shekhinah es. La Shekhinah sería la habitación tranquila de Dios. La habitación tranquila, ahí, sin que haya molestia. ¿Ya? Y ya hemos dicho que la Shekhinah concretamente era la presencia de Dios que acompañaba a Israel cuando estaba castigado, ¿cierto? Eso ya lo hemos dicho antes. Entonces llama la atención que Dios iba a escoger un lugar para que su nombre allí habitase. Su nombre. ¿Ya? Y ya lo hemos dicho antes, que la expresión el nombre de Adonai es equivalente a Mashiach. ¿Ya? El nombre de Adonai es Mashiach. Fíjense ustedes, Shem Adonai. Y entonces, bueno, ya sabemos lo que leímos la parashá, sabemos que viene pues todo un ritual que se hacía, que se hizo pues en este momento, al entrar a la tierra de Israel se hacía cada 3 años. Eso se llama el diezmo del año tercero, ¿no? Bien, ahí pasaba esto. El capítulo 27, ¿de acuerdo? Sigue precisamente pues con todo este tema de compartir, de algunas normas, ¿verdad?, que está recordando, pero quiero que vayamos al final de la parashá, en el capítulo 28, ya está terminándose la parashá, y mire lo que dice el 58, verso 58 del capítulo 28. ¿Qué dice? Si no pudieran de poner por obra todas las palabras de esta Torah que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Hashem, tu Dios,
Fíjense ustedes, temiendo este nombre grandioso y temido, digno de temer, de ser temido. Digno de ser temido. Permítame un segundo. A este nombre grande y digno de ser temido, Hashem Eloheicha. Ya, fíjense ustedes. Está hablando en contexto de las bendiciones, de las maldiciones, ¿verdad? Y vamos a explicar otra vez un poquito sobre eso. Porque cualquiera diría, ¿cierto?, de que entonces Dios te va a castigar cuando faltes a uno de estos mandamientos y te va a mandar todas esas cosas. ¿Ya? Resulta que así no funciona la situación. Dios no está pendiente ni anotando las cosas como para enviarte enseguida las maldiciones, porque esa no es su intención. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de todas estas maldiciones al fin y al cabo? Aunque ahí diga para destruirte, para aniquilarte, para borrarte, el asunto era precisamente guardar al pueblo, evitar que se fuera a saltar la cerca. ¿Qué ocurría en la realidad y en la práctica? En la realidad y en la práctica, cuando Israel se saltaba la cerca, Dios no dejaba que le pasara lo que le pasara. ¿Me explico? O sea, Dios no se dedicó nunca a bombardear a Israel, porque aquí dice, y las enfermedades de Egipto te las mandaré a ti, y una tras otra, ¿verdad? En realidad no pasaba así. Si ustedes revisan la historia de Israel, nunca hubo un bombardeo con plagas masivas contra Israel, contra el pueblo como tal. ¿Qué era lo que hacía Dios? Que todas estas cosas que describe el capítulo sobre las maldiciones era la descripción gráfica de lo que le iba a esperar afuera. Porque es que, como veníamos estudiando desde hace 3 parashá anterior, o 4 quizás, el mayor castigo que podía recibir un israelita era quedarse sin la tierra, ¿cierto? Porque quedarse sin tierra era quedarse sin libertad, y muy probablemente quedarse sin la herencia en el mundo venidero, porque tener parte en la tierra de Israel en el tiempo bíblico era sinónimo de estar allá, de tener parte en el mundo venidero. Eso visto así, ¿de acuerdo? Visto así. ¿Ya? Por eso el que no estaba en la tierra de Israel, sino que estaba afuera, hombre, estaba expulsado. ¿Qué hacía por fuera? Lo perseguían todas estas situaciones que están aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el énfasis? El énfasis es lo que vamos a ver ahora en la Haftará. Vamos a ver Isaías capítulo 60 para que veamos que hay una conexión interesantísima allí con el nombre del Señor. Vamos a ver en Isaías capítulo 60, vamos a ir directamente, por ejemplo, al versículo 18 en adelante. Isaías 18. No, 60 del 18 en adelante. ¿Qué dice? Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Hashem te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Continúen. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Hashem te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevo de mi plantilla, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Adonai, en su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Bueno, vamos a analizar la última parte, porque la última expresión de esta sección de Isaías se volvió un tecnicismo en la literatura rabínica. Cuando dice Ani Hashem be'itah ahishena, que ahí han traducido yo, Adonai, en su tiempo me apresuraré
Bueno, imagínense ustedes, ahí le agregan una cantidad de palabras, porque el resto no aparece. Literalmente dice, yo Hashem en su tiempo, apresuraré. Ya, así nada más. La apresuraré. ¿A quién? La palabra que está dando, la profecía, la promesa, la apresuraré. Entonces resulta que eso generó cierta discusión o reflexión, análisis entre los rabinos del Talmud. Y curiosamente en Sanedrín, que siempre lo hemos citado porque es una de las secciones donde más se pudieron haber acercado al contenido del Evangelio, ¿no? Resulta que en Sanedrín 98, pues precisamente se habla y se comenta sobre esta expresión. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Perdón, Sanedrín 97. ¿Qué es lo que se está diciendo básicamente? Que cuando Adonai dijo, yo Adonai en su tiempo, significa que Israel todo era pecador. Y la apresuraré significa que ya cuando Israel todo estaba justificado. Lo que hemos hablado sobre lo del asno y venir las nubes del cielo. Bueno, esto se relaciona con esto aquí también. Entonces, ellos se preguntaban, bueno, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Ya? Y decían, hay dos tiempos para la redención de Israel. Un tiempo en el que ningún israelita se quedará sin ser redimido, que es la redención final. Y el otro, donde la redención apenas va a empezar progresivamente. Entonces van a haber unos redimidos y otros todavía no redimidos. Piensen ustedes. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Ellos decían, la era que corresponde al Mesías son 2000 años, decían ellos. Eso no tiene que ser exacto ni tiene que estar correcto. Lo estoy usando es para lo siguiente. Ilustraban la idea de que si la era mesiánica eran 2000 años, según el cálculo de ellos decían, la redención ocurre aquí en un punto A y en un punto B. Si los israelitas fuesen temerosos de Dios, del nombre de Dios, como dice la Parashá, y si obraran los mandamientos que Dios dijo que obraran y todo esto, la redención final se cumpliría aquí, al principio. O sea, no habría que esperar 2000 años, ¿ya? Fíjense ustedes, para que se diera la... Pero Dios, sabiendo, conociendo cómo era la humanidad, y porque al mismo tiempo estaba condenando a Satanás, hay que decirlo, ¿ya? Dispuso, por eso es que es un poco complicado leer ese sí condicional que aparece muchas veces ahí en la Biblia. Si haces esto, tal cosa, y si no, tal cosa. No es tanto así como condicional. En realidad es aunque, ¿ya? Aunque no escuches la voz de Dios, yo haré tal cosa. Porque si Dios se sujetara a una cláusula condicional y su actuación dependiera de lo que la humanidad hace, entonces no haría nunca nada. ¿Me explico? Sino castigo. Puro castigo entonces. Sí, porque ¿de a dónde va a sacar el hombre recursos para agradar a Dios? De su haber. Nunca. Entonces todo este lenguaje utilizó, al mismo tiempo fue para demostrarle al hombre que necesitaba de Dios, al mismo tiempo para condenar a Satanás y al mismo tiempo para él revelar su justicia. Todo a la vez. ¿Ya? Porque finalmente lo que él se pretende demostrar a todos, tanto a Satanás como al ser humano y a los ángeles, a todos, es que lo que dijo Mashiach, separados de mí, nada podéis hacer. Y todo el que no está pegado a mí es cortado y echado al fuego. ¿Cierto? El que no da fruto. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Piensen ustedes. Entonces, la redención se podía efectuar de dos maneras. ¿Cierto? Cuando si Israel cumplía el propósito, ¿cierto? Y resistía y todo esto, la redención se daba antes o al comienzo de los 2000 años. Pero, si eso no ocurría,
iba a ocurrir al final, pero iba a ocurrir. Y es hermoso porque la primera venida de Mashiach corresponde a este primer intento. Por eso es que cuando vimos lo de la higuera, que vine a buscar fruto en ti y no lo hallé, ¿ya? Es como si Mashiach hubiese venido a Israel. Bueno, ¿dónde están aquí el combo de los justificados? ¿Dónde están los que obran la justicia aquí? ¿Ya? Empecemos del liderazgo para abajo, ¿cierto? ¿Dónde están los frutos? Ya habíamos hablado que precisamente el tema de la higuera y que se usó en esa parábola correspondía a los líderes de Israel, ¿se acuerdan? Y por eso fue que la higuera quedó cortada. Por eso cuando dice maldecida, en el sentido de separada. ¿Sí me explico? Asimilemos que cuando se habla de maldito o maldecido es desligado, porque el verbo bendecir es injertar, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, bendecir es injertar, entonces maldecir es desinjertar. ¿Ya está clara la figura? Así, vamos a ser prácticos. Entonces, cuando Mashiach viene, y bueno, vamos a empezar por los que son los doctores, los que deben saber más de mí. Por eso dice a los suyos vino. Cuando dice a los suyos vino significa a los que eran doctos en él. Vino a los escribas, a los sacerdotes, a los maestros de Israel. Oye, pero es que aquí no hay nada, ¿yo para qué voy a revisar al pueblo? Si estos son los maestros, ¿qué se espera del pueblo? Porque no es como hoy, porque hoy ustedes tienen Biblia y tienen internet y pueden hasta investigar y venir y contender conmigo, vamos a demostrar esto y esto no es así, que lo otro. Pero antes no, antes la gente no tenía Biblia en su casa, dependían de ir a la sinagoga o al templo a escuchar y tenían que creer absolutamente lo que su maestro les decía. No había forma de controvertir. Esa libertad la tenemos hoy, pero antes no. ¿Y qué pasaba? Que si la cúpula directiva de Israel estaba así de mal, hombre, ¿qué se deja del pueblo? Ya, antes funcionaba así. Hoy no es tan igual. Hoy, en realidad, diríamos que la responsabilidad es compartida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la Escritura lo dice probando todo. Ya hoy estamos en otra época y ustedes también pues tienen que estar pendientes. Si escuchan algo en la televisión, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Y hoy, repito, con este tema de las redes sociales, hermano, complicadísimo. Se publican de manera tan deshonesta tantas cosas, a nivel de inclusive noticias cristianas, cosas que no ocurren en realidad. Y las publican porque hoy prevalece más el interés económico por encima de lo que desea la vida de las personas. ¿Ya? Usted comparte una noticia falsa, cualquier cosa falsa, y el que se llena de bolsillo, de dinero bolsillo es el que publicó la noticia. Y muchos cristianos por ahí, ¿verdad?, repitiendo falsas noticias cristianas, etc. Sobre todo estas que tienen que ver con el cumplimiento de las profecías, y un rabino dijo y otro rabino, y todo eso es mentira. ¿Ya? Bien, vamos a regresar acá al tema que estamos hablando. Entonces, en cuanto a la redención, repito, se va a dar de todos modos. Y aquí vamos a regresar a Isaías capítulo 60. Miren lo que dice el versículo. Vamos a ver el versículo desde el 8 hasta el 9. Sí. Miren lo que dice el 8 y el 9. Isaías 60, el 8 al 9. Dice, ¿quiénes son estos que qué? Que vuelan como nubes. Se está refiriendo al pueblo justificado. Acuérdense que hemos dicho que volar como la nube es volar rápido. Por eso Mashiach viene con las nubes del cielo, o sea, viene rápido. Así que esto que está hablando aquí corresponde, hoy lo sabemos, que corresponde, es al final del tiempo establecido para la redención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya vino Mashiach y en su primera venida no halló fruto aquí. Por eso esto corresponde a en su tiempo. Y fíjense ustedes que esta expresión es tan técnica en Israel
que el apóstol Pablo lo utilizó en Gálatas. Dios, ¿qué dice? En su tiempo. ¿Por qué dice en su tiempo? Dios en su tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido subordinado, bajo ley, significa subordinado, condición de esclavo, de siervo. ¿Ya? Pero mira que dice en su tiempo. Es la misma expresión que aparece aquí en Isaías. Yo Hashem, dos puntos, en su tiempo o apresuradamente. Entonces, la primera venida de Mashiach se computó como en su tiempo, y acá dice yo la apresuraré. Yo la apresuraré. Y yo no entiendo todavía, con tanto literatura talmúdica y rabínica como esta que le estoy hablando, todavía Israel no comprende que hay dos venidas del Mesías. Lo que pasa es que ellos pensaban, o yo no sé si eso se olvidó o se confundieron, porque si esto está escrito, lo que parece ser es como si hubieran puesto que las dos venidas eran mutuamente excluyentes. ¿Ya? O sea que si el Mesías venía aquí y todo Israel era pecador, entonces ya como que se perdía la esperanza del futuro. ¿Ya me explico? Y la otra, que es la que tal parece, que tienen la arrogancia de no reconocer que son pecadores, y entonces por eso están esperando la redención final. ¿Sí me explico? ¿Sí está clara la idea? Hay dos formas, según ellos lo han leído, de entender. Una es reconocer que son pecadores, y otra es reconociéndose a sí mismos como justos. Ya vino Mashiach en su tiempo, porque ya quedó escrito, y ya quedó todo el mundo sentenciado, de los judíos para abajo, que todos están bajo pecado, que es lo que dice Romano, ¿cierto? Que todos están bajo pecado, porque ya Mashiach vino y no trajo la redención absoluta, que es lo que a veces muchos judíos se preguntan. Pero si ya Mashiach vino, ¿por qué no está aquí en la eternidad? ¿Cuál es la respuesta que tienes que darle? ¿Sabes por qué no está la eternidad aquí reinando todavía? Porque ya vino Mashiach, no está reinando la eternidad. Porque todo Israel es pecador. Eso es lo que hay que decir. Y está en el Talmud, Sanedrín 97. Dice el Talmud que si Mashiach venía y todo Israel era pecador, entonces la redención final quedaba aplazada para el último de los tiempos. Fíjate tú. ¿Ah? A eso hay que estar preparado, porque es la pregunta más frecuente que va a hacerte un judío o un rabino. Bueno, pero Mashiach va a traer la paz eterna. Un momentico, rabino. Vamos a Isaías primero de todo, porque hay que llevarlo a la Torá. Vamos a Isaías 60. Léame este último versículo. ¿Qué dice ahí? Yo Adonai en su tiempo, yo la apresuraré. Vamos al Talmud. El Talmud 90 y Sanedrín 97 dice que eso tiene dos sentidos, que había dos formas de redención o dos tiempos, que había establecido un tiempo, y que si el Mesías o la redención venía y Israel todo era pecador, entonces todas esas promesas de la eternidad quedan aplazadas para el final de los tiempos. ¿Se da cuenta? Entonces, si ya Mashiach vino y no hay eternidad reinando, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Que no hay justo ni siquiera uno. Eso es lo que hay que entender. Sencillo. O sea, yo creo que más pedagógico no pudo haber quedado escrito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo somos justificados? Porque si ya Mashiach vino y nadie se justificó, no hay esperanza de que nadie lo vaya a hacer. ¿Ya? Por su propia cuenta. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir entonces? Por eso Dios, previendo todo esto, dejó escrito también por allá en Habacuc: el justificado por mi fidelidad vivirá. ¿Cierto? Entonces hay que decirle en orden, que mira, Mashiach ya vino, no hay redención todavía. ¿Por qué? Porque todo el mundo es pecador. Así que tocó empezar de nuevo la tarea, y le tocó empezar a extender el reino, porque ustedes nada, no habían hecho nada, ¿cierto? Al contrario, dice Ezequiel que el nombre del Señor había sido profanado entre los gentiles por causa de ellos, de la casa de Israel.
¿cierto? Pero al mismo tiempo también los gentiles eran objetivo de Dios, porque entre los gentiles estaban las 10 tribus de Israel, y había que ir a buscarlos a ellos también. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Dios, bueno, en esta primera visita, en su tiempo, vine, nada, esto todavía no estaba listo. Entonces vamos a aplazarla para el segundo tiempo. ¿Ya? Y por eso llama muchísimo la atención que, mire lo que dice aquí, vamos a leer el 8 y el 9 de Isaías. Vamos a seguir leyendo. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos. Para traer sí, después que tus viene hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Hashem, tu Dios, y al Santo de Israel que te ha glorificado. al nombre, o sea que las naciones y sus riquezas iban a ser traídas hacia el nombre de Adonai. ¿Te das cuenta? Entonces cuando hablamos de el nombre de Adonai, no está hablando de algo abstracto, porque si yo digo un nombre en español, sustantivo no concreto, intangible, ahí, forma de llamar a alguien por algún apelativo, etc. Puro abstracto, ¿ya? Aquí nombre es una persona, ¿ya? Dice, para el nombre de Adonai tu Dios y para el Santo de Israel, es decir, para el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Su Majestad el Mesías. ¿Ya ven? Para el nombre de Adonai tu Dios, ¿ya? Es decir, para el Santo de Israel, porque Él te adornará, dice allí literalmente, porque Él te adornará. Ki fearaj, porque Él te adornará. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ya no pudo ocurrir en su tiempo, ¿cierto? Eso no ha ocurrido, ya no ocurrió en su tiempo. Ya Mashiach vino en su tiempo y eso no ocurrió. Entonces, ¿para cuándo quedó? Para el yo la apresuraré, que es el nombre que recibe la postrera venida del Mesías, y es la que precisamente vamos a empezar a anunciar y a recordar y a prepararnos a partir de este 2 de octubre con la fiesta de Yom Teruah. ¿Ya? Y bien que ustedes poquito a poco, me quiero meter un poquito con algo de la fiesta ahorita, de la cita, ¿no? De esta cita importante que tenemos, porque ya lo venía adelantando. Uno de los sonidos del shofar es precisamente la Teruah, y la Teruah es sinónimo de la voz del Señor, porque esa misma voz, como ya lo decía la semana pasada, Sarí, que estremeció la tierra en monte Sinai, es la misma voz del que va a conmover ahora no solamente la tierra, sino el cielo también, porque Él va a apresurar su palabra, ¿cierto? Cuando ya termine de recoger a todo su pueblo de los 4 ángulos de la tierra. Fíjense qué hermoso esto. Y por eso es que Isaías 60, ¿cierto? Aquí al final coincide muchísimo con lo que dice Apocalipsis 21 y 22. Vamos a buscar en Apocalipsis y a compararlo. Vamos a leer Isaías 60, 19 y luego leemos Isaías 61 Apocalipsis 21 y 22. El sol nunca más Dice, te servirá de luz durante el día, ni te alumbrará el resplandor de la luna. ¿Quién tiene Apocalipsis 21, 19 creo que es? Léelo. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados. No, pero esa no es la cita, vamos a buscar la otra más exacta. Donde dice, y la ciudad no tiene necesidad de la luz del día, porque el Señor El Dios 23. es el héroe. Y la ciudad no tenía necesidad de sol
ni de luna. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías, lo acabamos de leer. Sigue. 23 ¿qué? 21-23, Apocalipsis. Para que resplandezcan en ella. Sigue. Porque la claridad de Dios la ha alumbrado. Bueno, vamos a leer, antes de que siga leyendo, voy a seguir leyendo acá en Isaías 60. Dice, y será para ti Adonai por luz olam. ¿Ya? Luz olam. Y por luz indefinida, ¿verdad? ¿Cuál versículo? Estoy ahí en el 19. Y Adonai será para ti por luz olam. Y el Dios tuyo por fausto, por esplendor de hermosura. Sigue leyendo allá. Y el cordero es su candil. Fíjate tú. Entonces, ¿en quién concreta si acá está diciendo que Adonai es su luz? Allá está diciendo que es el cordero. ¿Te das cuenta? Sigue leyendo. Y los gentiles que hubieren sido salvos andarán en la lumbre de ella. Sigue. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Perfecto. Y eso coincide con lo que dice acá en Isaías capítulo 60. Miren, vamos a leer el versículo 4 al 5. ¿Qué dice? Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido. Fíjense ustedes, está citando prácticamente Apocalipsis a Isaías. Fíjense ustedes. Porque estamos hablando de que es el nombre de Adonai, dice, el lugar donde Él escogiere para habitar allí su nombre. Y ya, sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que en el principio Él tomó un tabernáculo de piel y madera, ¿cierto? Que era móvil, que iba por el desierto. Luego se tomó el lugar de Jerusalén y habitó en el templo de piedra y oro, ¿cierto? De mármol, que se hizo majestuoso. Así que el tercer templo, que tanto ha estado esperando el judaísmo que se construya, y que de hecho está afanado en reconstruir, ¿cierto? En su carne, en su fuerza, resulta que ese tercer lugar donde Dios iba a poner su nombre a habitar era Mashiach. ¿Ya? Porque Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Miren que en Juan dice que aquel verbo devino carne, o sea, se volvió carne, pero no humana, repito, sino corpóreo aquí, y tabernaculizó entre nosotros. Puso tabernáculo. ¿Se hizo de vino. O sea que cuando nos dice que se hizo, pues hubiera una conversión, sino que se fue un proceso de la disminución que hemos hablado. De vino. ¿Ya? Derivó, podemos decirlo, derivó en carne. Me gustaría mucho esa expresión, derivó en carne. Un proceso continuo. No fue que se transformó así, sino una derivación. Implica la disminución progresiva de su majestad hasta llegar a ser como uno de nosotros, parecido a semejanza de hombre, ¿cierto? Pero en él estaba habitando el nombre de Adonai. Por eso es que aquí, siempre lo vivo repitiendo, decimos, a diferencia o en particular de los otros hermanos mesiánicos y de grupos que estudian raíces hebreas, muchos de ellos dicen Yeshua. Los judíos mesiánicos de Israel dicen Yeshua, pero se están perdiendo de algo. Es que el nombre tiene que ser con todas las letras. Yehoshua, porque es Adonai el que estaba habitando aquí entre nosotros. Fíjense ustedes, así se escribe el nombre Yehoshua y así el nombre de Dios, el famoso de siempre, Jehová, Yahvé. Y lo que estamos viendo es que estas tres letras están incorporadas en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yehoshua, esto se pronuncia Yehoshua. Y esto es el nombre YHWH que la gente pronuncia Jehová. O Yahvé. O Yahvé, pronuncian otro.
¿Ya? Yahweh. Yahweh. Entonces, en realidad, estas dos pronunciaciones, yo lo he dicho siempre, no están bien. ¿Ya? Son, pues, inventos humanos. Esto no tiene pronunciación hasta ahora. Pero ¿qué rescatamos? Que las tres letras, la Yud, la E, la Vav, estas tres de aquí, están en el nombre de Jesús. Mírenla, igualitas, son las mismas tres. Solo que acá pronunciamos Yehoshua. ¿Ya? Yehoshua. Es el nombre sobre todo nombre. Y hay muchísimas citas al respecto, sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Yehoshua. Por eso fue válida la pregunta que me hizo alguien, no me acuerdo, que si daba igual creer en Elohim, en Dios, que no confesar el nombre de Yehoshua, es que no es igual. Cualquiera hoy puede creer en Dios, pero es que ya hoy, en su tiempo, ya Dios vino y se dio a conocer con un nombre, es como una contraseña. ¿Sí me explico? Esto es como una contraseña, un santo y seña. Entonces, en el día del juicio, ¿usted creía en Dios? Sí. ¿Usted creyó que Dios estuvo en la tierra? Sí. ¿Cuál es su nombre? Si te dice otro nombre extraño, nada. No es salvo. Y es que María o Miriam no le puso el nombre al Señor. Fue un ángel que vino del cielo y le dijo, tú le pondrás este nombre. Sí. Y ellos no hablan español. Así es. Claro, sencillo, ¿no? Entonces pienso lo importante. ¿Dónde dice Immanuel entonces? Immanuel significa Dios con nosotros. Es un título. Por eso estamos hablando de la palabra nombre en hebreo. Fíjense ustedes lo importante. Porque nombre no es como en español. Nombre no es un apelativo. Es que tú tienes muchos nombres, no. Aquí nombre es una persona. Y como persona, la persona se da a conocer en diferentes ámbitos y aspectos. Por eso es que Dios puede tener muchísimos nombres en español. Pero es un solo nombre en hebreo. Porque Él es una persona. ¿Ya? Por ejemplo, el hermano Cristian, hermano Orlando, son una persona con sus familiares, son otras en el trabajo, porque hablan diferente, tienen que hacer cosas distintas de las que hacen en casa. Son otros de pronto cuando están en, no sé, de paseo, etcétera, están de pronto con otras personas. Tenemos facetas, pero somos la misma persona. ¿Ya? Por eso es que Dios es uno y su nombre es uno. ¿Dónde está escrito eso? Zacarías, vamos a leerlo. Y miren que está hablando de aquel día. ¿Cuál día? Hombre, el día de la redención final. Eso que yo ya he postergado para el final, ya en la primera no se pudo. Zacarías 14. 14:12, 14:13. Vamos a leerlo. Miren. Es una canción. Sí. Ahorita la cantamos. Perdón. Ahí está. Zacarías 14, 9. Y Jehová será, dice, Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno. Y su nombre uno. Y uno su nombre. ¿Sí ves? Pero también en Gálatas. Claro. En Gálatas 3. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:20? Y el mediador no lo es de uno, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Claro, así es. Dios es uno. Después del milenio. Cuando Él venga, no es después del milenio, después de la séptima copa. Si tú lees Apocalipsis vienen las 7 trompetas, los siete sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, que son las 7 plagas postreras. Y de la última copa que se derrama es cuando viene el Mesías. ¿Ya?
es la venida del Mesías. Ahí arranca, como tal, todo el cumplimiento que habíamos hablado ahorita sobre la redención final. ¿Me explico? Sobre la redención final. Dime. ¿Cuánto tiempo dura eso? No sabemos. No sabemos. Por eso es que Mashiach dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Es que ni siquiera sabiendo el año en que vaya a venir, nos podemos confiar. Dígame, hermano. Bueno, pues es que yo leyendo la escritura pues me doy cuenta que es que cuando dice que la fe, la fidelidad es viva, es porque la fe tiene diferentes fases que va pasando. Claro. Que los fariseos en ese momento que llegó el Señor, ellos debían haber dado ese paso de la fe para saber que confirmar que estaban en la fe, pero no se estancaron y se quedaron. En este momento también se están dando cosas, por lo menos se está hablando del nombre. El nombre, sí. la escritura siempre dice que va a ser uno, Claro que pero sí. de diferentes denominaciones se estancan en el que ya aprendieron y ahí se quedan. Así y no es. están caminando hacia donde el Señor está llevando realmente a un solo nombre todo el pueblo, en toda la tierra y en todo el universo. Así Debe es. ser así, no Porque no todo el hay- mundo tiene que reconocer Claro. que el nombre de Adonai es Yehoshua. ¿Me explico? Porque uno, Tiene que reconocer eso. El nombre de Adonai es Yehoshua. algo sencillo que una pregunta que se hace uno es cómo llegamos en algún momento de pronto a pensar que el Señor lo iba a recibir por grupos. La religión tal, Sí, algo así. le dice tal nombre, la otra religión, entonces el Señor como que va dividiendo por grupos y cada quien según el idioma y el nombre que utilice le van a aplicar a él. Claro. En ese, siempre dice el pueblo es uno y nuestro Dios es uno. Claro. No podemos tener variedad. Sí, pero lo que quiero decir es que más allá de la mera pronunciación fonética, Ahí Ya. hay unas teorías. más allá de la pronunciación fonética, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer énfasis hoy con el nombre de Adonai es que es una persona. Y esa persona estuvo aquí. Fue Dios mismo aquí, Yehoshua. ¿Está claro eso? Porque para el nombre de Adonai son todas las cosas. Lo acabamos de ver en Isaías. Todos vendrán tus hijos de lejos, la riqueza de las naciones, para el nombre de Adonai. ¿Ya? Para el nombre de Adonai. Y el nombre de Adonai es Yehoshua HaMashiach. Por eso toda la gloria y toda la honra es para él. Apocalipsis lo dice, ¿cierto? Y en Filipenses, para que toda lengua, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yehoshua es Hashem. Yehoshua es Adonai. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Si ahora echamos un vistazo hacia la parashá y recordamos todo lo que leímos allí, ¿qué es lo que estamos viendo finalmente? ¿Cuál era todo eso que estaba escrito y todas esas promesas? Vamos a leer, para ir finalizando, el capítulo 26. Ahora sí, vamos a saborearlo un poco más. Miren lo que dice aquí el versículo 4. Vamos a leer Deuteronomio 26, 4. Pero vamos a leer desde el 3. Sí, donde habíamos quedado. En el 3. Darás al sacerdote que viene en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Hashem, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Siga. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar de Hashem tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Un momento, ahí hay que corregir eso, ¿no? No es un arameo a punto de perecer con mi padre, hay que decir un arameo destruía, buscó destruir a mi padre. O sea, Labán. Labán quiso destruir a Jacob. Ahora sí, un arameo estuvo a punto de destruir a mi padre. Siga. Aquí dice: un arameo errante fue mi padre. Nada, no. Si Jacob no era arameo. Ya, no era arameo. Lo que está diciendo es Arami Obed Abdi, o sea, un arameo.
Pero en Jeremías más adelante dice, tu padre era un arameo y tu madre era... ¿Te acuerdas que en Jeremías eso es en Ezequiel, pero se dice a Jerusalén, pero no dice arameo, dice tu padre era eteo y tu madre era amorreo. Son cananeos. ¿A quién se refiere ahí? A Jerusalén, pero le está hablando de la ciudad metafóricamente, porque la Jerusalén ya existía, se llamaba Jebús, Claro. de los jebuseos. Entonces dice, oye, tú como ciudad, pero se lo está diciendo metafórica a los habitantes, ¿no? ¿Por qué se lo está diciendo así? Tu madre era eteo y tu padre era amorreo. ¿Por qué? Porque se están portando como ellos. ¿Ya? Eso es como cuando Jesús le dijo a los fariseos, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ya? ¿Y qué les terminó diciendo? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están haciendo las obras de su padre. Las obras de Satanás. Claro, entonces como cananeos, cosas que ese texto de Zacarías no estaba refiriéndose a nadie. No. O sea, repito, al pueblo como tal, pero ¿por qué le dice a los habitantes de Jerusalén que su padre es eteo y su madre amorrea? Porque se están portando como heteros. Cosa que previamente lo primero que le dijo que no hagan como hacen estos pueblos. Claro. Pero resulta que el pueblo entonces le está diciendo, hombre, eso es como si tú no hubieras sido nunca hebreo. Nada. ¿Ya? ¿Me explico? Te estás portando como un eteo, como un amorreo. Por eso tu padre eteo y tu madre amorreo. Te estaba portando como los que yo eché de ahí. Como los que yo eché de ahí. Entonces es metafórico, ¿no? Pero no es que en realidad lo sean. Descendientes genéticos de eteos y amorreos, ¿cierto? En este caso, Jacob no es arameo, se está refiriendo a Labán. Un arameo es ¿Cómo escribe esa frase? Porque entonces traducen así, un arameo. No sé por qué, porque ni siquiera aparece el verbo errante. Dice Arami Obed David. Arami es arameo, Obed está en un verbo transitivo, Abí. Arami Obed David. Un arameo era destructor de mi padre. ¿Fíjate? Acá dice, mi padre, el Ciro, pereciendo de hambre, descendió a Egipto. ¿Mi padre qué? El sirio. No. Nada. No le atinó. Ahí vamos, por eso me gusta leer y que vayamos tomando la... Y de todos modos Labán no vendría siendo familiar de Abraham. Pero se definía a sí mismo arameo. Ya Jacob es de la tierra de Israel. Porque cuando hablamos del gentilicio, hablamos de quién eres tú, ¿cierto? De dónde eres, dónde has vivido. Y en este caso, Abraham viene de la rama hebrea, ¿me explico? Y Labán era de la rama aramea. ¿Ya? Aunque fueran familia, pero el linaje era diferente. Eso quedó establecido. Entonces ya Abraham, al salir de Harán, al salir de Mesopotamia, dejó de ser arameo. ¿Ya? Y Jacob se constituyó en, digámoslo así, hijo hebreo, neto, separado. Por eso cuando se encontró con Labán, pues hablaron en idiomas diferentes. Labán habló arameo y Jacob habló en hebreo. ¿Ya ves? La lengua en los pueblos antiguos era la que definía de dónde eres tú. ¿Ya? Eso pasa mucho hoy. No tiene sentido que tú digas que eres árabe y no hablas árabe. Eso sería como rarísimo. Al pueblo lo define la lengua. Los kurdos allá en Irak son kurdos porque hablan idiomas kurdos. No porque ellos quieran, no es que nosotros aquí nos unimos y ahora nos dio la gana de llamarnos así. No, es la unidad lingüística. Entonces Jacob hablaba hebreo, ya era distinto del arameo, del que hablaba Labán. Hablaron dos idiomas diferentes. ¿Ya? Entonces repito. Y además que este verso se lee siempre en la Haggadah de Pesach. Siempre. Y Aramí Obed David. Aramí Obed, sin perecer antes de tiempo. Ese es el verbo. Sí, donde viene Abadón, donde viene Abedá. ¿Ya? Lo que está diciendo es que un arameo quería destruir a Jacob, ¿verdad? Y él descendió a Egipto y habitó allí siendo muy poco, y estuvo allí y fue una nación grande, fuerte y abundante. Bien,
Ahora vamos a saltar al versículo 10. ¿Qué dice? Del mismo 26. ¿Sí? Y ahora, no, sí. oh Adonai, aquí traigo las primicias del fruto de la tierra, Sí. que tú me has dado. Lo dejarás delante del Señor, tu Dios, y te postrarás delante del Señor, tu Dios. Entonces te regocijarás, tú con el levita, el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Perfecto. Entrar en la tierra significaba que estabas recibiendo todas las promesas que Dios te había dado. Y le tenías que, dice, hoy declaro, está diciendo ahí, hoy declaro, pero no es como se usaba hoy que yo declaro esto, no. Yo declaro que yo confieso, hago una declaración pública, un reconocimiento público, un testimonio público. Que hay que buscar ahora la palabra, hermano, porque en español todo coge otro sentido. Hoy doy testimonio público, debería decir, de que he entrado a la tierra que Adonai nos juró. Y ha pasado esto, y cumplió esto, y cumplió esto, y cumplió esto. Eso mismo es lo que vamos a hacer cuando entremos en la Jerusalén celestial. Cuando entremos en la Jerusalén celestial vamos a hacer igual. Ciertamente hoy damos testimonio público de que no hay Dios como Adonai en los cielos y en la tierra. En aquel día cada uno levantará su mano, dice ahí, señalará con su dedo y dirá, este es nuestro Dios al que esperamos, vino y nos salvó. Esto está en Isaías, ¿cierto? Vamos a leerlo y con eso terminamos. Este texto es lo más hermoso. Hermoso, hermoso que es. Isaías, Ya lo vamos a buscar, un momento. ¿cómo dice? Dice, y cada uno levantará su dedo y señalará a Hashem y dirá, este es nuestro Dios al cual esperábamos, vino y nos salvó. Vamos a buscarlo, eso creo que Isaías 55, algo así. Ya me lo busco aquí, que en hebreo yo lo encuentro más rápido acá, cuando lo busco. Let's go. Eso está en, perdón, Yo lo tengo marcado y no me aparece ahora. a ver, un momentico. Aquí está. Isaías 25:9 es uno. Sí, yo creo que es ese. Isaías 25:9. Del 8 al 10. Sí. Es ese, ¿cierto? Sí, 25, 8, 10. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Hashem, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Hashem a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Hashem reposará en este monte, pero Moab será hollado en este mismo sitio, como es hollada la paja en su muladar. Amén. Bueno, hermano, entonces con esto hemos terminado. Lo que quiero que tengamos presente es que seguimos en el proceso de la redención, que tenemos puesto delante de nosotros el nombre de Adonai, que es Yehoshua HaMashiach, que tenemos que asirnos a la palabra de la promesa que está escrita, porque tenemos que dar testimonio público. Y ese ¿de qué hemos entrado? Por eso dice, porque tú entrarás. ¿Me explico? Por eso al principio de la parasha puse, porque tú entrarás. ¿Ya? Suena promesa, porque tú entrarás a la tierra. Ya hemos hablado que la tierra de Israel era la sombra
de la Jerusalén celestial. Así que cuando entremos en la Jerusalén celestial vamos a dar ese testimonio que dice Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, vino y nos salvó. Por eso decía ahorita, esto va a ser como la contraseña. ¿Usted cree que yo fui a la tierra? Sí. ¿Cómo me llamaba yo allá cuando fui? ¿Ah? No, usted se llamaba era Buda. No, señor, nada. No, usted se llamaba era Mahoma. No. ¿Y si dicen Jesús? No, si dice Jesús, válido. Vale, estamos hablando desde la persona. Por eso estoy haciendo énfasis no en la fonética, sino en la persona. Amén. ¿Ya? Sí, es que En la persona como tal. No, yo sé que usted vino, fue allá a la tierra y murió en un madero en Jerusalén en tal época del segundo templo, tuvo 12 apóstoles. Claro, hay que reconocerlo. Ya, saber quién es. Así es. No ven que allá en el día del juicio se va a aparecer mucho, Señor, que en tu nombre hicimos. ¿Y cuál nombre? Que ustedes me negaron. ¿Ya? No me confesaron que yo fui el redentor de ustedes. Entonces, esto corta de plano este tema mundial que hay de que todos los caminos conducen a Dios, que todo es el mismo Dios. No todos son el mismo Dios. Jamás. Ningún Dios de ninguna religión fuera de la Torá vino jamás a rescatar a pueblo alguno muriendo y dando su vida por ellos. No, porque hermano, oye, Jamás. Dios es amor, entonces hay que haber todo el mundo. Sí, señor. No, señor. No, señor. Aquí solo el Dios de la Biblia vino a morir por su pueblo. Y a los que le dio, a los que se dio a conocer, le repartió su nombre. Yo me llamo así. ¿Ya? El resto, sí, el Dalai Lama, Vaticano, no, es otro Dios. ¿Ya? El Dios de la Biblia vino a morir aquí. No tiene comunión con ídolos, ¿cierto? No es adorado por ídolos y por eso no es igual al Dios del catolicismo ni al Dios de ninguna religión que viole su palabra. Porque Dios es uno y su nombre es uno. Y su palabra es una. ¿Está claro? Pues eso no es igual. Que es que eso a veces la gente trata como de consolarse o de cogerla suave, ¿verdad? No, bueno, chévere, yo estuve acá y somos el mismo Dios. No. Lo siento, pero no es el mismo. El Dios de la Biblia prohíbe y es intolerante al movimiento LGTBI. Así que si hay un señor representante del catolicismo o del cristianismo que salga diciendo que ser gay no es pecado, ese es otro Dios. Ese es otro Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el que estamos hablando y el cual creemos nosotros, no tolera la homosexualidad. Sencillo. Así que si aquellos quieren decir que es el mismo Dios de la Biblia, el de nosotros, entonces que hablen conforme a las palabras de este libro. Porque cada vez que hablen fuera de la Escritura, yo les tengo que decir, ese es otro Dios. Oye, ¿Ya? antes de llegar acá, estaban del contador y tiene un problema, tuvo una trombosis en las venas. Ajá. No sé cómo se llama eso. Bueno, y tiene una herida ahí por esa trombosis que dio, entonces no se ha podido curar. Entonces, como llegué a la casa de él no estaba, él me dijo que estaba en una reunión que se iban a reunir pues, los familiares y una persona que iban a traer que tiene don de sanidad. Ya. Y yo decía, yo pensé que era algún hermano cristiano, no, una monja. Aléjate de misa. Que tiene, ¿cómo es que? Don de sanidad. Vaya. No, yo no me pude aguantar. Claro. Y esto espera, papi, que es tarde, pero espera tu momento. Lo pillaron. Sí. No, pues yo le dije, bueno, primeramente empecé a revelar el nombre de Adonai en mí. Así es. Sí. ¿Ya entiendes? Le dije, bueno, te voy a dar mi testimonio. A mí el que me salvó fue Yehoshua. Te voy a dar mi testimonio. Le dije, yo fui católico y no volví a la iglesia católica hasta
después que le menté la mano al cura en un confesionario. Claro. Ya entiendes, no volví más. Ya, y por razones que Dios empezó a tratar conmigo, volví porque, estaba con hambre y sed de Dios. Ya, pero hasta llegué a arrodillar, los pintores le dio el testimonio, fíjese. Y yo por la primera vez, después que volví de ese hecho de la confesión, volví. Lo primero que le pregunté a una persona que estaba en la puerta, ¿dónde está Dios? Y entonces la señora me quedó mirando porque me dijo, pero ¿cómo así? Y dije, no, yo quiero orar a Dios. Y yo quiero que me diga de todas estas imágenes que están aquí, ¿cuál es Dios? Así le dije yo, ya me entiendes. La señora no sabía ni para dónde mandarme, hermano. Pues había más de una docena de dioses. De muñecos ahí. Sí, yo le decía, yo hablaba, daba testimonio. Por fin me mandó a un Sagrado Corazón de Jesús y yo, porque yo creía que eso era Dios, pero yo no quería orar otra cosa sino a Dios, sea una imagen o no sea una imagen. Claro. ¿Ya? Y allá oré creyendo que eso era Dios. Pero al final Dios nunca se reveló ahí. Así le es. dije yo. Claro. ¿Por qué? Porque no tendrás dioses ajenos ni te harás ninguna imagen delante de Dios. Así es. ¿Ya? Sí. Cuando Dios me salvó, Dios me habló. Claro. Sin a través de imágenes ni nada. Y si tú quieres sanidad, si no le oras, le dije yo, si no oras al Padre en el nombre de Jesús, hermano, estás perdiendo el tiempo. Claro. O puede ser engañado. No, yo le dije, estás perdiendo el tiempo porque eso no va a dar respuesta. Claro. ¿Ya? No, y lo que te digo es que es peor. Lo peor no es que no haya respuesta. Lo peor es que puede ser engañado. Porque está escrito, y lo hemos dicho, si viene un falso profeta y te hace señal y prodigio y se cumple y te lleva a adorar a otro Dios, es profeta de mentira. Entonces puede pasar algo sobrenatural. Por eso el otro día hablamos de la diferencia entre lo sobrenatural y el milagro. ¿Ya? Y entonces puede pasar una cosa espectacular ahí, un show y mostrarla. No, yo está adorando a otro Dios. Pero mira que no, que dijo Jesús, eso no es garantía. Porque está violando su palabra, hermano. Eso está falsificando a Dios. Pero yo le decía, Está usurpando. yo le decía, así que si van a orar en otro nombre, Sí. mira a ver, porque precisamente cuando yo llegué a la iglesia católica y le pregunté a ese señor dónde estaba Dios, porque es que yo solamente Dios, yo quería era a Dios. Claro. No quería otro nombre, sino a Dios. Sí, entonces Ya explico, porque es que precisamente lo que nos han dado es un panteón de ídolos, de dioses. Claro. ¿Ya me entienden? Y no cada sabemos uno a quién pedir. y cada uno tiene una función diferente, ¿no? Y uno es el camino, uno es la verdad, uno es la vida. Así es. Entonces, hasta tú mismo, tú cuando vayas a orar, arrodíllate. Así es. Ora en el nombre Y de Dios. Josué lo dijo, llegará el tiempo en que ni aquí ni en Jerusalén, o sea, en ningún templo de esos dos templos, ¿verdad? Y eso que en ninguno de esos templos había imágenes. Pero que dijo, adorarán al Padre de Ruach Udemetz, con poder y en la verdad, con el poder suyo en ti y con la verdad que es su palabra. Esas son las dos límites que tú tienes que tener. Alguien que te venga a hablar palabra y no confiese que Yehoshua es Mashiach, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me explico? No tiene el poder de Dios. Y alguien que venga, que diga que tiene el poder de Dios y no te habla conforme a estas palabras, no le ha amanecido, no tiene Shahar, no tiene a Mashiach. ¿Te das cuenta? Por donde te metas. Isaías lo dice. Claro. Entonces no te puedes quedar con un lado de la moneda. Pero aquí hay milagros y no. Mira qué tanta palabra hay allí. Porque lo que se habla allí de la palabra te va a definir de qué poder estamos hablando. Pero aquí hay Torah y todo, y ahí confiesan a Mashiach. No, entonces eso está seco. Ahí no hay vida. Ahí vas a perder tiempo. Es que no hay nada. ¿Ya? Ahí vas a perder tiempo. Porque la vida eterna no la vas a encontrar nunca estudiando allí, leyendo letras y letras nada más. ¿Cierto? Es por el oír la palabra de Hashem que Él te revela. Por eso Él decía, es necesario nacer de arriba. Ese nacimiento es de arriba, ser parido de arriba. ¿Está claro? Pero siempre tú estéril. Claro, de arriba. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque es bueno, porque para siempre es su piedad, porque se ha revelado en nosotros su nombre, su obra, y nos ha prometido la vida eterna
que sea pronto en nuestros días que regrese. Amén. Amén. Amén.